¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida, como siempre lo hago, ¿verdad? A este lugar, a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí tenerte aquí, ¿verdad? Y felicitarte porque siempre tomas a bien y apartas tiempo para poder escuchar lo que es el mensaje de Dios para tu vida. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a orar al Señor, vamos a poner en sus manos, ¿verdad? Lo que ahora compete, lo que es el mensaje de Dios. Vamos a ponerlo para que sea expresado lo que viene de parte de Él. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos concedes, Señor. Sabemos que es por tu santa voluntad que nosotros estamos aquí y que hemos abierto nuestros ojos, Señor, para un nuevo día. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Es tu misericordia, es tu amor que tienes para cada uno de nosotros y así nos das esta vida. Así que te rogamos, bendito Dios, que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer en este día y en este momento, Señor, donde vamos a compartir el mensaje tuyo, Señor, que este mensaje no se pierda, sino que cumple el propósito para lo cual va a ser enviado en este momento a los corazones que ya están dispuestos a escuchar, Señor, este mensaje. Así que muchas gracias, Señor. En tus manos ponemos todo lo que se va a expresar en este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a estar aquí, vamos a dar un primer tema de lo que es en manos del alfarero. Amén, vamos a dar este primer tema, aunque todavía no voy a iniciar la serie ya de lleno, ¿verdad? Pero sí he sentido en mi corazón de parte de Dios poder titular a este tema que voy a otorgar ahora dentro de las manos del alfarero. Y bien, vamos a iniciar. El tema es lo que evidencia a un verdadero elegido, o a un elegido legítimo. Lo que evidencia a un elegido legítimo. Y esto lo vamos a ver ahí en Jeremías. Quiero que vayas ahí al libro de Jeremías. Por cierto, es el libro que empezamos a leer en este mes, ¿verdad? El libro de Jeremías, para aquellos que están llevando el programa de lo que es la lectura bíblica que estoy dejando ahí, pues ahora iniciamos con el libro de Jeremías. Y leemos los primeros 3 capítulos. Pero ahora nos vamos a basar en el capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a irnos a Jeremías 1:5. Sé que es muy conocido por todos nosotros, pero Dios quiere que hable y me exprese referente a ello. Entonces vamos a hablar acá donde dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieses ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Vemos qué importante es esto, lo que el Señor nos está diciendo ahorita. Y es que, ¿cómo es un verdadero elegido? Un elegido genuino. Porque hay muchas personas que andan por ahí diciendo, el Señor me eligió, el Señor me escogió, el Señor me llamó. ¿Verdad? Es que fue el Señor que me llamó, es que estoy trabajando para la obra de Dios. Pero ¿realmente está siendo un elegido genuino? ¿Realmente es genuino su llamado? ¿Es genuino lo que realmente Dios está haciendo en la vida de esa persona? ¿Es de parte de Dios o es de parte de sí mismo para poder obtener sus propios intereses y sus propias necesidades, sin importar lo que conlleva el mensaje de la palabra de Dios, que es para beneficio de las demás personas? Entonces vemos aquí cómo es que tiene que ser un verdadero elegido. Dice por aquí, le dice el Señor a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre yo te elegí. O sea, desde ahí, desde antes que naciese, o sea, desde que estaba en un vientre de una mujer, ya Jeremías, estamos hablando del profeta Jeremías, ya Jeremías ya había sido elegido de parte de Dios para lo que iba a realizar, ya estaba destinado el propósito para su vida. Y esto nos enseña a cada uno de nosotros, como hemos hablado otras veces, que todos nacemos con un propósito específico de parte de Dios, no de los hombres, sino que de parte de Dios. Porque Él es el que te ha permitido nacer en este mundo. Es Él el que te ha dado la vida. Es Él el que te ha permitido nacer a través del vientre de una mujer, que es tu madre. ¿Para qué? Para que tengas un propósito en esta vida que tienes que realizar. Entonces dice aquí, desde que estabas en el vientre, desde que no tenías ni siquiera conciencia y conocimiento de lo que es el bien y el mal, desde entonces Jeremías le dice, yo ya te había elegido, yo ya te había escogido, yo te aparté. Y apartado significa, yo te aparté, yo te santifiqué, yo te aparté para mi servicio, yo te aparté, dice el Señor, para que obres, ¿verdad? En la obra mía, en el reino mío, yo te aparté y te di por profeta a las naciones. Vemos que de una vez le da el Señor, ahí le da a conocer lo que es la identidad.
En el mismo momento Dios le da la identidad y le dice, tú eres un profeta, Jeremías, ¿verdad? Tú eres un profeta a las naciones, Jeremías. Tú eres, le dice, esa persona que yo aparté desde el vientre de tu madre. O sea que nosotros ya nacemos desde el vientre de nuestra madre, ya venimos con un equipaje, hemos hablado muchas veces. Ya venimos desde el vientre de nuestra madre, ya venimos con un propósito. Ya venimos con una identidad definida de parte de Dios. Entonces, aquí lo que estamos hablando es esto, ¿verdad? Que tienes que tener bien presente estos aspectos que vamos a tratar de cómo es que se evidencia un llamado, un elegido legítimo, ¿verdad? Y en primer lugar es que primeramente ha sido escogido de parte de Dios desde que estaba en el vientre de la madre, y en segundo lugar, pues que Dios le da identidad. De ahí mismo vemos cómo fue la circunstancia, ¿verdad? Dios le da la identidad a Jeremías. Pero también vamos a entrar ya en el siguiente punto, y es que Dios también delega autoridad. Dios no te envía a hacer algo si no te da una autoridad. Dice Jeremías 1:10. Jeremías 1:10 dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Mira qué tipo de autoridad es la que Dios le está delegando a Jeremías en este momento. Te doy autoridad sobre ¿qué? Sobre naciones, sobre reinos, para arrancar aquello que no sirve, para arrancar aquello que no está funcionando, para arrancar aquello que no trae provecho, pero al mismo tiempo para que puedas venir y construir algo nuevo, algo diferente, algo que sí sea conforme a la voluntad de Dios, algo que esté establecido de parte de Dios para beneficio de su obra. Quiero decirte que todo esto que Dios le dijo a Jeremías se oye bien interesante, ¿verdad? Se oye bien interesante. Imagínate que el Señor te diga a ti, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler, para construir y para plantar. Creo que se oye bien interesante esto. Pero es que no es cuestión de que yo lo voy a hacer porque quiero. No es cuestión de que, que el Señor me dijo esto, pero lo voy a hacer cuando a mí se me antoje la gana. Es que yo veo que eso no está funcionando bien y porque lo está haciendo una persona que me cae mal, yo voy a hacerle la vida imposible porque quiero que las cosas sean como yo digo, como yo quiero. Pues Dios me dio ese, Él me delegó esto. Yo lo voy a hacer de acuerdo a mi beneficio. ¿Crees tú que esa es la manera correcta de poder obrar de un verdadero legítimo, que una persona que ha sido elegida genuinamente de parte de Dios? No, lo que vemos aquí es que aunque Dios le delegó autoridad, pero la diferencia entre el mundo y lo que es de Dios es que en el mundo tú tomas tu autoridad de acuerdo a lo que tú ves y a lo que tú crees que conviene, ya sea a lo que estás ejerciendo o te conviene a ti mismo. Pero en la voluntad de Dios no es así, en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios tú te diriges a hacer esta acción, pero vas dirigido por Dios, no vas dirigido por ti mismo. Es que si Dios dice que puedes obrar y hacer algo, lo haces. Si no, no lo haces. Amén. Entonces, qué importante es eso, poder entender de que cuando tomamos en cuenta a Dios, todas las cosas van a bien y todo en tu vida, cada paso que tú das va dirigido de parte de Dios. Todo paso que tú das vas guiado por Dios, vas bendecido por Dios, vas protegido por Dios. Pero cuando tú vienes y tomas esas acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, no a tu propia voluntad, no a tu propio beneficio, no porque tú quieres que así son las cosas y porque tú crees que eso te va a dar beneficio, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, se siente con autoridad y empieza a venir y a tratar a los demás como con dominio, como te dijera, tratan a los demás como imponente, como imponer las cosas. Eso no es autoridad. Hemos hablado muchas veces que autoridad muchas veces ni tienes que decir nada, simplemente se te nota. Y la gente se sujeta a ti porque se te siente. Se te percibe la autoridad de parte de Dios. Cuando es de Dios se percibe. No tienes que decir nada, no tienes que venir y estar diciendo, mira aquí, allá. No, simplemente la gente se te sujeta.
Amén. Simplemente la gente se te sujeta. ¿Por qué? Porque es una voluntad divina, es una autoridad diferente. Es una autoridad que viene de parte de Dios, que no es igual a la autoridad que tiene el hombre. Es una autoridad diferente. Dice, mira que te da, y tiene gracia para hacer las cosas. Porque cuando Dios trabaja en esto es así. Cuando Dios te mete un proceso, te arranca cosas, te quita cosas de ti mismo, te quita aquello que no le agrada, te quita aquello que no te funciona para lo que Dios ha destinado en tu vida. Pero a ti te duele en el momento cuando Él te está pasando por ese proceso. Pero después tú sanas y dices, bueno, había necesidad de pasar por eso, pero no quedas lesionado, no quedas herido. Pero a diferencia cuando es el hombre tratando de avanzar y decir, vamos a hacer esto para que lo vamos a desarrollar, pero vamos a utilizar nuestras propias estrategias. Y vamos a presionarlo. Y vamos aquí. Entonces la persona crece, pero crece herido. Crece dañado. Porque jamás va a ser igual una estrategia humana a una estrategia divina. Y esa es la diferencia entre el mundo y las cosas de Dios. Esa es la diferencia entre el área del mundo y el área espiritual. Que en el área espiritual nosotros hablamos del área espiritual, los hijos de Dios no nos enfatizamos en cómo el hombre hace las cosas, en cómo se trata en el mundo. Las cosas, lo que nosotros realizamos, lo hacemos aquellos que son genuinos. Obedecemos a una voz divina, que es la voz de Dios, y nos vamos dirigiendo a la voluntad perfecta de Dios, no a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros nos conviene, no a lo que nosotros nos favorece, sino a lo que le favorece a Dios. Y muchas veces a nosotros no nos favorece en nada, pero a Dios sí le favorece, y eso es lo que importa. Ese es el verdadero beneficio de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, que es algo que le va a favorecer a Él y a nosotros muchas veces no. Pero vemos aquí la recompensa, y es que Dios nos otorga a nosotros esa delegación, pero nos da autoridad. Amén. Y vemos aquí en Jeremías 1:7-8 que Dios da instrucciones. Dios no te envía solamente hacia tu suerte, vaya a aquel lugar y usted va a ver qué hace, ¿verdad? No, Dios te da instrucciones, ¿verdad? Dios te da instrucciones. Y dice aquí en el 1:7-8, dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. En primer lugar le dice eso a Jeremías, porque cuando Jeremías Dios lo llamó, ¿verdad? En el 1:5, y ya lo vemos ahí en el 1:6, ¿verdad? Que le dice Jeremías, pero es que yo soy un joven. Yo soy un joven, yo no puedo ir, porque lo estaba mandando a profetizar. Es que yo soy un joven, yo no puedo ir, pero se dice, ¿verdad? En lo que es la teología, los conocedores dicen de que Jeremías no es que era un joven, sino que era una persona tímida. Era una persona que le costaba hablar en el público. Era una persona que le costaba hablar con las demás personas. Era una persona que era muy retraída, ¿verdad? Y que le costaba hablar con las demás personas, socializarse. Entonces, por eso es que él dice, yo soy un joven, ¿verdad? Pero en realidad dicen que no era joven, ya era un adulto. Entonces él dice, no digas que eres joven. En la versión Reina Valera le dice, no digas que eres un niño. Porque donde quiera que yo te mande vas a ir, y lo que quiero que digas vas a decir. Amén. Porque dice que le va a poner las palabras en su boca para expresarse, ¿verdad? Ante las demás personas. Mira que le está dando un respaldo a Dios ahí en ese momento. Entonces Dios le da instrucciones, le dice, no digas que sos un joven, ¿verdad? Porque tú vas a ir donde quiera que yo te guíe. Significa, vas a obedecer a mi voluntad, tú vas a ir donde yo te diga. Y cuando tú cumplas y obedezcas a lo que te estoy diciendo, a mi respaldo va a ir contigo. Vas a ver cómo yo voy a obrar a través de tu vida. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros eso? Y muchas veces nos intimidimos, porque así es con los grandes retos. Así es con los grandes retos. A nosotros nos cuesta dar ese paso, ¿verdad? Claro que sí. Nos cuesta dar ese paso cuando Dios nos está diciendo algo. ¿Por qué? Porque es algo que desconocemos. Y es algo que decimos, ¿cómo va a funcionar? O decimos, ¿cómo es que se va a resolver algo cuando Dios viene y te envía? Pero aquí este profeta estaba diciendo esto, y el Señor le dice, no te subestimes. No te subestimes. Y es que ese es el error que tenemos muchas veces nosotros. Cuando nos subestimamos a nosotros mismos, estamos decreciendo el poder de Dios que hay dentro de nosotros. Aleluya. Dentro de nosotros hay un poder divino.
porque tenemos la presencia de Dios. Somos portadores de Dios. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Bendito sea tu nombre. Y cuando nosotros venimos y decimos, Señor, es que no puedo seguir, y ponemos infinidad de pretextos, estamos diciéndonos, nos estamos minimizando, nos estamos como que poniendo ahí, diciéndole, Señor, es que no vamos a poder, porque estamos pensando en nosotros mismos y no estamos pensando en el poder de Dios que tenemos dentro, aleluya. No estamos pensando en el poder de Dios que está dentro de nosotros, que es el que nos impulsa, es el que nos dirige a hacer lo que hacemos. Amén. Fíjate muy bien lo que estamos hablando aquí. Entonces le dice, pero el Señor le dijo, no digas, soy un joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y así es como realmente hace un elegido genuino. El elegido genuino no habla para agradarle a la gente. El elegido genuino habla porque es la voluntad de Dios que se diga lo que se tiene que decir. Y muchas veces a la gente no le agrada, porque muchas veces hay que hablar verdades y hay que confrontar errores, hay que confrontar pecado. Y a la gente no le gusta que le confronten con su pecado. Pero esa es la palabra de Dios, es la palabra genuina de nuestro Dios, es la verdad que te libera. Pero cuando la gente dice, bueno, vas a decir lo que te ordene, significa que un genuino no habla por sí mismo, no habla porque me conviene esta palabra y yo voy a callar aquello que quizás le va a salvar a aquel hermano, pero porque no quiero que venga y me sea de obstáculo, yo voy a evitar esa palabra y voy a hablar solamente lo que me conviene a mí. Eso no es ser un llamado genuino. El llamado genuino habla lo que Dios dice que tiene que decir. Y aunque algunas veces uno mismo se sienta confrontado. Y aunque a veces uno mismo no sea el que sea bendecido o el que sea otorgado por Dios, ¿verdad? Pero qué importante es hablar y tener esa conciencia tranquila y esa conciencia libre de que se ha expresado lo que Dios quiere que se exprese. No hay mayor satisfacción de ir a decir una palabra que realmente es la que Dios está enviando a un lugar. Quiero decirte que en cierta ocasión estábamos compartiendo el evangelio, así evangelizando con un hermano. Y a mí me entró mucho la impresión porque el hermano empezó a predicar con fuego, como decimos nosotros, y empezó a decir, pero las cosas bien fuertes, que los que se van a condenar, que usted mire que está aquí, y usted está tranquilo y no sabe que va directo al infierno, y se empieza a hablar, pero bien fuerte, y yo me quedé bien impresionada porque hasta a mí me impactó. Pero me dice él, es que yo no puedo callar. Porque yo le dije, hermano, mire, usted, yo lo sentí que se puso muy fuerte y ya las personas te podían venir y querer podernos dar duro, ¿verdad? Porque quiero decirte que cuando uno anda evangelizando en las calles pasan muchas cosas. Hay gente que se le para a uno enfrente así, como que si ya le va a dar duro a uno. Porque es el enemigo, pero cuando tú estás bien confiado en Dios, sabes quién es el que te defiende. Sabes que Él está siempre a tu lado. ¿Sabes que el Señor no va a permitir que alguien te haga daño porque estás cumpliendo una labor de Dios? Y yo le decía, hermano, mire, usted está hablando muy fuerte. No, es que yo no me puedo callar. Es que el Señor toma dominio de mis palabras. Y yo tengo que decir esto, y es verdad. Porque en cierta ocasión a mí me pasó lo mismo. Le dije, hermano, tiene razón. Ya le dije, mi hermano, usted tiene razón. Es cierto, cuando Dios toma dominio de las palabras que uno dice, a veces uno tiene que decir lo que Dios le pone en sus pensamientos y en sus palabras para poder expresarse, porque hay necesidad de expresarse de tal manera. Jeremías tuvo que expresar un mensaje muy difícil y tuvo que hablarles muy fuerte al pueblo de Israel porque ellos se habían olvidado de Dios. El tema central de todo ese libro es, ¿por qué te olvidaste de mí? Amén. ¿Por qué te olvidaste de mí? Que no te recuerdas que yo soy el Dios que hizo las proezas, hizo las maravillas para que fueras libre de Egipto. Que fue el Dios el que te rescató con poder sobrenatural de la esclavitud. Y viene y le dice el Señor, ¿por qué te olvidaste de mí?
porque pasó la generación y tras generación, y ya los que iban pasando la generación ya no iban transmitiendo la palabra de Dios, y esta generación en la que estamos hablando no conocían de Dios, no sabía quién era Dios, no sabía quién los había rescatado, no sabía quién era el que estaba con ellos, no conocían quién es su Dios. Y por eso es que levantó al profeta Jeremías a poder dar ese mensaje muy difícil. Pero después le decía él, yo no puedo hablarle, no es que tú le vas a decir lo que yo te ordene, Jeremías. Es que yo voy a poner las palabras en tu boca para que tú te expreses, así que no temas, porque vas a decir todo lo que yo te diga que tengas que decir, de la manera que te que diga que tengas que decirlo, así lo vas a decir. Le dijo al profeta Jeremías. Y después dice, no les temas, no temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Cuando tú encuentras una palabra que dice, yo Jehová he dicho, yo Jehová lo afirmo, yo el Señor lo digo, significa que estás con la cobertura completa de Dios, porque es que Él está afirmando. Y lo que Él está afirmando es que Él toma el control y dominio de eso que tú vas a realizar en el nombre del Señor. Amén. Cuando Él dice, yo Jehová o yo el Señor he dicho esto, es que mira, no temas a nadie porque yo estoy contigo. Dice, para librarte de lo que te puedan querer hacer, para librarte de la amenaza, para librarte de aquellos que se levanten en tu contra, para librarte de aquellos que te quieren hacer daño, para librarte. Yo estoy contigo, yo el Señor lo afirmo, yo el Señor lo garantizo. Tienes esa garantía, Jeremías, dice, tienes esas garantías, Jeremías, que donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo para defenderte, para liberarte, para ayudarte, para protegerte, Jeremías, le dice, en pocas palabras. Amén, en otras palabras. Entonces vemos aquí cómo es que Dios respalda al que es llamado genuinamente. En primer lugar, le da identidad, lo elige desde el vientre de su madre, le da identidad. También vemos que esa le da autoridad en todo lo que ejerce. Hay autoridad de parte de Dios. Pero también vemos aquí, ¿verdad?, que le da instrucciones, le apoya para que pueda ejercerlas. Pero también le da a conocer un propósito. Y es en Jeremías 1:18. Jeremías 1:18 le dice el Señor, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras el Señor? Mira, Jeremías, yo te he puesto como una ciudad fortalecida, como una ciudad que nadie puede derrotar. Porque vas con toda la autoridad y todo el poder de Dios contigo. Es que te van a querer hacer daño, pero no van a poder, Jeremías. Es que te digo que todas las autoridades están rendidas a ti. Eso le está diciendo. Todas las autoridades están rendidas a ti, Jeremías. Porque nadie puede hacerte nada, porque yo estoy contigo. Porque eres tú el que está aquí. Entonces el Señor, mira, le dice, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, una ciudad que no pueden derribar, una ciudad que no pueden hacerle daño, una ciudad que jamás van a poder destruir, una ciudad fuerte. Aleluya, una ciudad fuerte, dice, como columna de hierro y muro de bronce. Nadie podrá hacerte daño, Jeremías. Y aunque realmente a Jeremías lo metieron preso, a Jeremías lo metieron en una cisterna, pero el Señor siempre estuvo con él allí y lo rescató y lo auxilió en todas esas dificultades que pasó Jeremías. Y aún así Jeremías seguía hablando la palabra de Dios. Después Jeremías viene así hablándote a largo plazo de lo que vamos a leer en ese libro. Hubo un tiempo donde Jeremías dijo, no, yo a esta gente no me hace caso. Esta gente se le habla, se le dice y no hace caso. Porque le estaba dando un mensaje de que se iban a ir para Babilonia. Se van a ir cautivos. Porque ese es el castigo que Dios había puesto porque era una gente rebelde. Le dice, y no le hacían caso. Por último Jeremías dijo, yo me voy a mi cuarto, me voy a
a recostar y yo quiero saber nada más de esto. Jeremías estaba dispuesto a renunciar a su propio propósito por ver que la gente no le obedecía, no le hacía caso a su palabra. De ahí lo levantó el Señor, porque dice que le puso fuego en los huesos. ¿Cómo habrá sido eso? No lo entiendo, pero dice que le puso fuego en los huesos, que él no tuvo más que levantarse y seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces vemos aquí cómo Dios va apoyando a aquel hijo legítimo que él escogió. Y así mismo es contigo, así mismo es conmigo. ¿Tú crees que Dios va a echar a perder ese momento en cuanto nos ha preparado a ti y a mí? Cada proceso que vivimos, tú y yo, eso es cuando estamos en la mesa de ese alfarero, donde Dios es el alfarero y nos está limpiando y nos está puliendo y nos está preparando como esas vasijas útiles para venir y servirle a Él. ¿Y tú crees que Él se va a dar el lujo de perder todo eso? Por supuesto que no. Es por eso que Él nos respalda y es por eso que Él nos ayuda y es por eso que Él nos motiva. Es por eso que Él no nos deja renunciar y no nos permite retirar, que botemos la toalla. No permite que nosotros digamos, Señor, renuncio, hasta aquí dejo esto. No, Él no permite. Él no permite. No permite. Por muy difícil que sea la circunstancia que tú estés viviendo, por muy incomprensible que sea lo que tú estás pasando, por muy difícil que sea y que tú no entiendas nada muchas veces, Dios no te permite tirar la toalla. ¿Por qué? Porque más poderoso es Él que lo que pueda estar afrontando en el mundo. No, Él lo dice, pues más poderoso es lo que andas cargando adentro, que se llama Espíritu Santo, que lo que está en el mundo. Él lo dice en su palabra y Él no permite que nosotros renunciemos. El llamado, quiero decirte todo trabajo, toda carrera, todo lo que tú puedas elegir en tu vida, tiene fecha de caducidad, o sea, hay jubilación. Pero en el ministerio no hay jubilación. En el ministerio no hay jubilación. El Señor te llama con un propósito y te mueres con ese propósito. Aquí no hay jubilación, no hay que, ay, ya me siento viejo, me siento cansado, ya no quiero seguir, ya me voy a olvidar de todo y me voy a ir allá, no sé, allá en una isla, ahí con una palmera, ¿verdad? Y ahí con algo bebiendo ahí. Y tranquilamente en esa isla, sin preocuparme de nada, ¿verdad? No. Aunque Dios te permite ir a una isla con esas ideas, allá Dios te va a poner un propósito. Allá Dios te va a delegar algo, pero tú no te puedes quedar callado. A tener que decir la voluntad de Dios que Él ponga en tu mente, tu corazón, que tienes que expresarlo, o tienes que hacer lo que Dios diga que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios llamado, que es legítimo, donde quiera que vaya, siempre hay un propósito que tiene que hacer. Amén. El llamado de Dios no es que no se puede rehusar. Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así dice, ¿verdad? Irrevocables, o sea, no podemos decir no. Y no es porque el Señor nos obligue, no es que Dios nos apasiona. Dios cautiva nuestro corazón y es que esto es una locura. Por eso dice la gente que no nos entiende, esa gente es loca. ¿Por qué? Porque no entienden nuestra locura. No entienden lo que es que nos apasionemos por un Dios a pesar de las dificultades que podamos vivir. No lo entienden porque nosotros seguimos avanzando y haciendo cosas que parecen raras, pero es que Dios nos apasiona a nosotros. Dios no es como nosotros. Él mismo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dios nos traza un camino a cada uno de nosotros de acuerdo al propósito por el cual nacimos. Y ese es el paso que debemos de dar de acuerdo al propósito que Él ha destinado en nuestra vida que debemos de llevar. Amén. Dios le da un propósito aquí a Jeremías. Y le dice, hoy te he puesto, aleluya. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra todo el país, contra todos los reyes de Judá, contra
sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Cuando dice contra, no está diciendo que va a pelear con ellos, significa los he rendido a la autoridad que te he dado. Están rendidos a ti, Jeremías, porque te he dado potestad y te he dado autoridad para poder ejercer el propósito que yo he destinado en tu vida que debes de realizar. Eso es lo que Dios estaba diciendo ahí. Y así hay muchas personas que Dios ha levantado en el mundo entero. Personas con autoridad, con poder, con dominio, con aquellos ministerios importantes para poder honrar el nombre de Dios. Dicen por ahí que así como es tu propósito, así como es, tu proceso, así como es tu proceso, y así es como el ataque del enemigo llega a tu vida, es porque así será el ministerio que Dios va a tener que ponerte en tus manos. Porque así como es el requerimiento, así mismo también es, ¿verdad? Lo que Dios viene y te disipula, lo que Dios viene y te va preparando, la preparación de la persona para poder ejercer algo, así como es de difícil, así también es el cargo que Dios pone en tus manos. Y a Jeremías lo estaba mandando, le dice, te doy por profeta, ¿a quiénes? A las naciones. O sea que no solamente era el pueblo de Israel, no eran solo los israelitas, era las naciones, era a todas las naciones de la tierra. Le dice, te he dado por profeta a las naciones. O sea que no era algo pequeño, ¿verdad? Era algo con una tremenda dimensión. Y por eso le estaba diciendo todo esto. Antes de que empezara su ministerio. Mira qué cualidad tan excelente es esta, porque otro personaje que yo he podido ver, que Dios le otorga estas instrucciones así, es Josué. Si tú vas a leer el capítulo 1 del libro de Josué, tú vas a ver todo lo que le dice. Ahí le da todas las promesas, ahí le da todo lo que le está asignando a hacer, ahí le da el propósito, le da la cobertura. Igual que le está diciendo al profeta Jeremías. Ahí vemos cómo Dios le está respaldando, cómo Dios le da propósito, cómo le da identidad, cómo le dice, desde el vientre de tu madre yo te elegí. ¿Verdad? Y luego vemos la siguiente parte acá, y es que Dios manifiesta revelación al elegido genuino, al que Dios elige genuinamente, va respaldado con manifestación sobrenatural y con revelación. Porque nuestro Dios vive en un mundo sobrenatural. No podemos nosotros llevar un ministerio que es el ministerio de Dios si no estamos de acuerdo a su naturaleza. Escucha bien, no podemos ejercer un ministerio, un ministerio de parte de Dios si no estamos respaldados por lo que es su naturaleza. Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? No lo podemos ver, es espíritu, y por fe tenemos que creer en Él. Es sobrenatural, tiene proezas sobrenaturales. Tiene secretos que revela, y es por eso que yo he dicho muchas veces, todo lo que está aquí no es todo lo que Dios es. Este Señor me lo mostró hace muchos años, hace como 4 o 5 años. Todo lo que está en esta palabra no es lo que el Señor es. Él es más que esto. Él es más de lo que está aquí. Y Él me lo decía, a ver, esto es como que en un área de educación que es la que yo conozco. Esto es como el silabario. Porque a quienes Dios le da a conocer. Eso Dios me lo mostró de esa manera y así yo lo represento. Esto es como el silabario, pero lo que Dios da a conocer el álgebra es a quienes. A los que se acostumbran a tener una vida de oración y estar en su presencia. Porque Dios les revela y dice a los humildes, a los que le buscan a Dios. A los que reconocen, cuando dice humildad no está diciendo al que se humilla a la gente, no, humildad significa, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Señor, es que todo lo que yo hago es porque tú quieres que así sea. Señor, es que yo he muerto a mí mismo porque eres tú quien está conmigo. Eso es humildad. Dejar lo que eres tú para poder ser lo que Dios quiere que seas. Eso es humildad. Renunciar a tu propia vida para que sea Dios en ti. A esa humildad se está refiriendo el Señor.
Entonces dice a los humildes, a los que pasan en su presencia, les da a conocer las revelaciones. El Hijo de Dios está, el que es legítimo, está acompañado de poder sobrenatural y de revelación. Lo vemos aquí en Jeremías 1, 11, 12. Tiene dos visiones, voy a mencionar solamente una. Dice aquí Jeremías 1, 11, 12, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Y él dijo, veo una rama de almendro, ¿verdad? Veo una rama de almendro. Y le dice él, ¿has visto bien? Dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. O sea que, ¿sabes qué significa el almendro en Israel? El almendro significa el reloj de Dios. En la Reina Valera lo entendemos nosotros porque dice aquí yo vengo acelerando los tiempos. En la palabra de Dios, en la versión Reina Valera dice, y aquí yo vengo y acelero mi palabra, o sea, va acelerando los tiempos porque es un tiempo. El reloj es como nosotros medimos los tiempos, ¿verdad? Y así mismo es, por eso se llama el almendro, es un sinónimo, allá lo conocen como una representación del reloj de Dios. Entonces dice, veo una rama de almendro, significa que aquí yo apresuro los tiempos, veo aquí, yo estoy dando una garantía de que se va a cumplir mi palabra. Le está diciendo, yo te estoy dando una garantía de que se va a cumplir mi palabra, le dice. Entonces ahí veo esa visión y la otra visión que está ahí, que es de una olla, ¿verdad? Que no voy a entrar mucho en ella porque no estamos hablando de las visiones, solamente te estoy diciendo que va acompañado de poder sobrenatural, va respaldado porque la persona que es hijo de Dios y el que es el llamado legítimo lleva la naturaleza de Jesús dentro. No puede ser de otra manera. Tiene que tener la naturaleza de Jesús. Si no, entonces ¿a quién está siguiendo? Amén. Tiene que tener la naturaleza de Jesús y en él está que va respaldado por poder sobrenatural. Y lo otro es que el Señor siempre respalda en todo momento. Dice Jeremías 1:19. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Lo vuelve a decir. Lo vuelve a decir, dice, pelearán contra ti, o sea, te van a hacer afrenta. Y es que por eso te digo que él fue encarcelado, que él fue a una cisterna, pero de ahí el Señor lo sacó. Dice, pelearán contra ti, pero dice, no podrán vencerte. ¿Te das cuenta que Dios te diga eso a ti? Por lo que tú haces, obviamente por cumplir la palabra de Dios, obviamente por predicar el evangelio, va a haber afrenta. Por supuesto que va a haber afrenta. Hay gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios y no solamente no le gusta escuchar la palabra de Dios, sino que no quiere que los demás escuchen tampoco. Hay gente así y se va a incrementar esto, porque dice el Señor que en los posteros días la maldad se va a incrementar. Significa que va a haber gente que se va a poner a que se escuche el mensaje de Dios. Pero yo te pregunto, ¿hasta dónde puedes llegar tú para poder predicar el evangelio? Porque muchas personas estamos pasando momentos difíciles por predicar la palabra de Dios. ¿Hasta dónde puedes llegar tú? ¿Ok? Dice, pelearán contra ti. O sea, van a pelear contra nosotros porque no están de acuerdo con la naturaleza de Jesús. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Cuando yo te digo que nosotros somos portadores de la naturaleza de Jesús, ¿qué le pasó a Jesús? A Jesús lo despreciaron, a Jesús no le creyeron, a Jesús su propio pueblo lo sacó. Jesús no hizo nada ahí con los judíos. Jesús no hizo milagros con los judíos. Jesús hizo milagros con los gentiles, porque ellos sí le creyeron. Y es por eso que ahí Jesús vino por los judíos. Pero él vino y dice que amplió, ¿verdad?, esa oportunidad. Dijo, pues ahora la salvación es para todo aquel que crea. Porque su pueblo lo rechazó. Todavía los judíos lo siguen esperando porque no creyeron en él. ¿Te das cuenta? Entonces, venimos ahora y decimos, si nosotros somos la naturaleza de Jesús, ¿tú crees que mucha gente va a estar ahí con los brazos abiertos? Y qué bueno que haya gente así, ¿verdad? Que quiera anhelar la palabra de Dios y que quiera venir y cambiar sus vidas. Gloria a Dios por ello. Pero en su mayor parte, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de criticar a aquel ministro, aquel pastor, aquella persona que predica la palabra de Dios y le esté yendo mal. Y decimos, no, pues esos andan en malos pasos. No, es que tiene que ser despreciado. Escucha bien.
El verdadero genuino, o sea, el genuino, el llamado genuino, tiene que ser traicionado, tiene que ser negado, tiene que ser traicionado, como Judas, ¿verdad? Traicionado. Tiene que ser rechazado, porque a Jesús lo rechazaron en su propio pueblo. Y quisiera decir otra palabra, pero eso no la quise decir, pero hay casos. Vendido, como fue José. ¿Ok? ¿Cuántas veces Dios, qué cosas has pasado tú por Jesús? ¿Alguna de esas áreas has experimentado por Jesús? ¿Te han dicho loco, te han gritado en la calle porque estás predicando el evangelio? Te digo esto porque aquí dice, pelearán contra ti. El que tiene un llamado genuino no espere rosas en el camino. Se oyó bonito, ¿verdad? El que tiene un llamado genuino no espere rosas en el camino. ¿Por qué? Porque te van a ultrajar, te van a llamar loco, te van a llamar que estás perdiendo tu tiempo, no, porque no entienden lo que tú vives. Nosotros estamos felices como en la vida que tenemos en Cristo Jesús, porque nosotros entendemos lo que estamos haciendo. Pero la gente dice que las cosas de la carne no se disciernen con, se tienen que, el espíritu no se discierne con lo de la carne. Lo que es espiritualmente se discierne espiritualmente. Entonces por eso no pueden entendernos. No pueden entendernos por qué nos gozamos cuando estamos en aflicción. No entienden. Pero es que Dios quien viene y nos da ese gozo y esa alegría. No entienden lo que nosotros hacemos. Porque el que anda en la carne no puede entender lo que es el espíritu. Entonces por eso dice aquí, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte. Está la garantía. Sí te van a provocar. Sí te van a decir cosas que no te van a gustar. Sí, te van a confrontar, te van a llevar la contraria. Sí, te van a llevar la contraria, pero no te van a vencer. Sí, van a buscar la manera de cómo hacerte caer, pero no te van a vencer. ¿Ok? Sí, van a buscar la manera de hacer planes como te angustian, como te preocupan, y todo, pero no te van a vencer. Te van a traicionar, sí, pero no te van a vencer. Como duele la traición, ¿verdad? Duele la traición. Sí te pueden votar, pero no te vas a quedar allí. Aleluya. Porque somos humanos, no somos perfectos, somos humanos, sentimos, tenemos carne, somos carne y hueso, ¿verdad? Sentimos, sí, te van a traicionar, duelen las traiciones, sí, vas a llorar toda la noche, sí, pero te vas a levantar. Aleluya. Vas a llorar toda la noche, pero te vas a levantar. ¿Qué más? En Dios siempre hay oportunidades, mi hermano, mi amigo. En Dios siempre hay oportunidades, nunca nos va a dejar derrotados. Él nunca nos va a dejar vencidos, porque tenemos un Dios todopoderoso en el cual hemos creído y Él va a cumplir su palabra en nosotros. Él siempre nos va a sacar adelante, Él siempre nos defiende, Él siempre nos ayuda, Él siempre es el que nos rescata, Él siempre está con nosotros. Así que mi hermano, no vamos a quedar derrotados, vamos a seguir avanzando, no nos van a vencer, no nos van a vencer, no nos van a vencer. Amén. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dice, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Qué más queremos que eso? Que Dios esté con nosotros para librarnos. Que el Todopoderoso, el Omnipotente Dios, el que hace que amanezca cada día, esté con nosotros. ¿Qué más garantía queremos tú y yo que ese? No sé cuántas personas ahorita que me están escuchando y que tienen sus ministerios, porque hoy voy a hablar a las personas que tienen ministerio, están sufriendo ahorita y están llorando porque no soportan la prueba. Porque están pasando por fuego. Y sienten que de esta ya no van a salir. Hoy Dios te está hablando. Y te está diciendo que si eres un llamado genuino, Dios está contigo y está aquí para rescatarte. Está aquí para levantarte de esa condición donde el enemigo te quiere tener. Porque el enemigo va a buscar muchas plataformas y muchos momentos para destruirte. Pero mientras tú seas un llamado genuino, mientras tú tengas la confianza en Dios, Él siempre te va a rescatar del lugar donde el enemigo te quiere tener. Porque nadie jamás le ha ganado a Dios. Dice que Él nunca ha perdido una batalla. Nadie le va a ganar a Dios. Puede tardar la circunstancia, pero siempre Dios va a traer la respuesta. Amén. Siempre Dios va a traer la respuesta. Dios no abandona a sus hijos que han entregado su vida y su corazón a Él. Dios no lo va a olvidar. Es nuestro corazón donde Él habita, es de nuestro corazón. Aquí está nuestro corazón.
Y aquí es donde Dios habita. Amén. Y es aquí donde Él dice que Él va a poner sus leyes, sus palabras. Y es desde aquí donde nosotros tenemos que tener esas palabras presentes en nuestro corazón y en nuestra mente, de que Dios no nos va a fallar nunca en los momentos de dificultad. Amén. Entonces Dios nos ha hablado en este momento aquí en manos del alfarero. Lo vamos a poner como primer tema, aunque todavía no estoy estudiando lo que es la serie de este mes. No lo voy a empezar todavía, pero lo voy a poner como primer tema. Amén. Porque estamos hablando de un llamado genuino. De cómo es que nosotros sufrimos, pero ahí seguimos adelante. Vemos el ejemplo aquí de Jeremías, ¿verdad? Y Dios nos invita a que nosotros avancemos en esto. Que no nos quedemos ahí estancados. Ya sea que seas alguien que esté dedicado al ministerio, que prediques la palabra de Dios, seas un pastor, seas un ministro, un salmista. O quizás sea nada más un miembro de esa iglesia, una membresía, aparte de la membresía, pero si estás sufriendo de igual manera, Dios te dice ahora, ¿verdad? Que Él está contigo y que Él te eligió desde antes de que tú nacieras. Sus pensamientos ya estaban en ti. Desde antes que tú nacieras, los ojos del Señor ya estaban en ti. Y Él ya te había apartado para que formaras parte de Él, de su obra. Amén. Así que esto es lo que hemos aprendido ahora, ¿verdad? Cómo es la evidencia de un elegido genuino. Es que Dios nos elige, nos da identidad, Dios nos delega autoridad, Dios nos da instrucciones, ¿verdad? Y nos respalda. También nos da un propósito claro y específico para poder ejercerlo. Nos revela, ¿verdad? Y nos da poder sobrenatural. Y también nos da la cobertura y el respaldo en todo lo que nosotros realizamos. Amén. Entonces, ahí está lo que es un llamado genuino. Así que espero que Dios haya hablado a tu vida en este momento. Y recuérdalo, no estás solo. Dios está siempre contigo. Y si tú estás pasando un momento difícil, pues hay que buscar a Dios en oración. Dios te va a rescatar de todo ello. Así como pasó con el profeta, así también pasa con nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo desde ayer, hoy y siempre. Él es eterno y Él no cambia. Amén. Y el que le busca, le encuentra. Amén. Así que hay que venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Para poder encontrar a nuestro Señor. Así que vamos a orar en este momento y te doy gracias, ¿verdad? Te agradezco por haberme acompañado en este primer día de noviembre, ¿verdad? De ya el 11º mes. Ya estamos por terminar este año 2025. Así que creo que ahorita la mayoría está haciendo sus ideales para el próximo año, ¿verdad? Espero que así sea, ¿verdad? Porque dijimos hace poco que el que no sueña está muerto. Pero si tú tienes ideales y tienes aquí sueños para el próximo año y estás haciendo tus proyectos, pues entonces estás vivo. Y Dios puede respaldar eso, lo que tú estás ahorita planeando, si es la obra de Dios. Y si está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿amén? Bien, vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado ahorita lo que es aquí en manos del alfarero, el primer tema. ¿Cómo es un llamado o un elegido genuino? Nos has dado estos parámetros, Señor, que hemos hablado ahorita. Espero, Señor, que hayan quedado bien cimentados en los corazones de las personas que han escuchado. Ayúdanos, Padre mío, si estamos pasando aquellos momentos difíciles, aquellos hermanos que puedan estarme escuchando, aquellas personas, amistades que puedan estar pasando momentos muy difíciles. Tú no los has abandonado, tú siempre estás ahí, aunque a veces nos parezca imposible, aunque a veces nos parezca como que si no podemos levantarnos de un lugar, pero tú estás siempre con nosotros. Tú nunca nos abandonas, tú siempre nos respaldas en todo lo que nosotros hacemos. Así que, Señor, y tú nos das esa autoridad para poder ejercer la obra tuya. Gracias, bendito Dios, danos esa fuerza que necesitamos. Danos, Señor, esas palabras para poder expresarnos correctamente. Danos esas instrucciones para poder caminar de acuerdo a tu voluntad en los caminos trazados por ti, Señor, para nuestras vidas. Bendice a aquellas personas que siempre están con nosotros, Señor, porque sé que tú siempre obras y siempre tú respaldas y nos otorgas los requisitos, nos otorgas todos aquellos recursos que nosotros necesitamos para poder cumplir tu voluntad. Gracias, bendito Señor. En tu nombre dejamos este día, dejamos cada persona que nos ha acompañado, Señor, que esta semilla no se pierda, sino que cumpla el propósito para el cual ha sido enviado, que crezca ese fruto a 100 por 1, como dice tu palabra. Bendito Dios, ayúdanos a encontrar el propósito a aquellos que están ahorita
pensando cuál es su propósito. Ayúdales a buscar su propósito, a identificar cuál es su propósito, para que se enfoquen en lo que tú realmente quieres de parte de ti, Señor, para ellos, Señor. Gracias, bendito Señor. Bendice a aquella persona que anda fuera de casa, los que salen a estudiar, a trabajar en este día. Guárdalos en sus caminos, que así como salen de casa puedan regresar con bien a reunirse con sus seres queridos, Señor. Ayuda a aquella persona que está en su casa, que está mal de salud, aquel que está en un hospital, que está adolescente. También sé tú ahí resguardando y llegando a ese lugar para sanar a aquellas personas que están enfermos, Señor, que están quejándose de un dolor, que están ahí atormentados, Señor. Ayúdales, Padre mío, rescátales, sánales, Señor, para que puedan incorporarse a sus labores diarias. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, terminamos hasta aquí lo que es este tema. Gracias por haberme acompañado. Nos seguimos viendo en el resto de la semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Y muchos abrazos ahí donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente. Bendiciones.